Bueno, pues gracias a Dios, estamos muy contentos, muy felices. Vamos a iniciar con la enseñanza en esta mañana de domingo, la primera enseñanza en nuestro nuevo local. Y les pido por favor que vayamos a Isaías, capítulo 45, verso 18. El tema podría titularse Conociendo el propósito de Dios, conociendo los propósitos de Dios. Y dice así: porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Vamos a orar. Señor, en esta mañana estamos ante ti con el propósito de continuar siendo edificados por tu palabra bendita. Hemos exaltado tu nombre, te hemos adorado, te hemos bendecido, te hemos agradecido. Y si no lo hemos hecho de forma perfecta, Señor, es porque necesitamos continuar conociéndote. Y estamos aquí para ello, Padre. Y te pedimos que tu palabra contribuya a ese fin. Que podamos el día de hoy, al salir de este lugar, retirarnos con un mayor conocimiento de quién eres tú. De cuál es la forma gloriosa, eterna e insondable de tu pensamiento y de tu sabiduría. Y que progresemos, Señor, en conocerte más, y alabarte más, y amarte más, y bendecirte más. Por el pecado que hemos cometido te pedimos perdón, y ayúdanos a no ser obstaculizados en el consejo que tienes para nuestro corazón el día de hoy. Te alabamos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este verso que acabamos de leer, hermanos, pues es, digamos, una especie de resumen que nos permite identificar quién es Dios. En muy pocos renglones identificamos quién es Dios, qué hizo Dios, en términos cosmogónicos, en términos terrenos, lo que representa nuestra existencia en el universo como tierra y como humanidad. Él dice que Él creó los cielos, es el Dios que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Pero a continuación dice que no la creó en vano. Y la palabra vano en el hebreo, hermanos, es un término que significa sin propósito, significa vacío. Bohu es en el hebreo. Y entonces lo que nos está informando es que lo que Dios ha hecho, lo ha hecho lleno de sentido. Si el Señor creó la tierra, si el Señor ha creado la humanidad, si todo lo que existe lo hizo Dios, entonces todo lo que Dios hizo tiene un sentido, tiene una proposición, tiene una razón de ser, tiene una causa y tiene un efecto. Y continúa diciendo, para que fuese habitada la creó, yo Jehová y no hay otro. ¿Qué hubiera sucedido si Dios crea la tierra con todas las condiciones necesarias para la existencia de la vida humana? La única partícula en la inmensidad infinita del universo en donde las condiciones son propicias para la vida, pero Dios no hubiera establecido una creación humana sobre la tierra. Entonces la tierra carecería por completo de sentido. No importa que su funcionamiento fuese completamente armónico, perfecto, dinámico, si no hubiese humanidad sobre la tierra, perdería totalmente su sentido. Entonces, Dios no deja nada de lo que Él ha creado sin un funcionamiento correcto, orgánico, dinámico y que alcance el propósito por el cual Dios le ha dado existencia. Es tan importante que nosotros entendamos esto. Romanos 8:28, un verso que para nosotros ya es conocido, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, refiriéndose a la iglesia cristiana, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es totalmente concordante con el verso de Isaías que acabamos de leer. Todas las cosas tienen un propósito. Y el propósito de Dios para la vida de sus hijos, para los que amamos a Dios, es que éstas confluyan, éstas se armonicen de forma tal que terminen produciendo en nosotros un bienestar. Esto es para los que conforme a su propósito somos llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí está el propósito. Y porque todas las cosas ayudan para ese bienestar, poder desarrollar la imagen de Cristo. Eso no es nuevo para nosotros, lo hemos estudiado a lo largo de los años. La palabra ayudar, cuando dice que todas las cosas ayudan para ese bien, es el griego sunergeo.
Y la palabra sunergeo nos habla de energía. Significa que todo lo que Dios permite, todo lo que Dios propicia para la vida de sus hijos, es una confluencia de energías que terminan inclinando nuestra vida hacia el alcance de ese bienestar. Todo trabaja, todo coopera conjuntamente para ese bien. Que seamos cada vez, hermanos, más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, significa que en un mundo como en el que habitamos, en el que todo el tiempo estamos enfrentando una gama diversa de circunstancias, de adversidades, Dios hace que todas esas cosas adversas, desde nuestra perspectiva humana, y las buenas, se relacionen y contribuyan precisamente para el propósito de Dios. Y esto es lo que hemos estado estudiando las últimas semanas, hermanos, y que le hemos definido, teológicamente ha sido definido como la providencia de Dios. ¿Se acuerdan que hemos hablado de que Dios es un Dios providente? La providencia de Dios. ¿Cómo podría definirse teológicamente la providencia de Dios? Bueno, escucha la siguiente definición. La providencia de Dios es el poder de Dios omnipotente y presente en todo lugar, por el cual sustenta y gobierna el cielo, la tierra y todas las criaturas, de tal manera que todo lo que la tierra produce, la lluvia, la sequía, la fertilidad, la esterilidad, la comida, la bebida, la salud, la enfermedad, la riqueza, la pobreza, finalmente todas las cosas no acontecen sin razón alguna, como si fueran por azar, sino por un consejo y voluntad de su paternalidad. Eso significa que Dios es providente. Todas las cosas tienen un propósito. Fueron permitidas, fueron propiciadas, fueron diseñadas, fueron permitidas por Dios para un bienestar a favor de su creación, para un bienestar particularmente en la vida de sus hijos. Ahora entendemos que el hecho de que Dios sea providente y que todo obra en una perfecta soberanía sabia y eterna no significa que el Señor vulnere la libertad y el libre albedrío con el cual nos ha creado. Somos responsables humanamente de nuestro accionar en la tierra antes y después de la redención. Y aun cuando nuestra vida pueda desviarse hacia fases sin propósito o desvíos del propósito original de Dios, al final Dios termina generando que todas las cosas alcancen el propósito por las que las ha creado, las ha permitido, las ha propiciado o les ha dado paso. Eso significa que Dios es providente. El propósito de Dios, hermano, siempre será cumplido. Y Él provee todo lo necesario y gobierna en el universo todo lo necesario para que esto sea así. ¿Se acuerdan que hemos estudiado el caso de la vida de José y cómo al final todo obró para un gran bienestar? José al final, frente a sus hermanos, les dice: lo que ustedes planearon para mi mal terminó propiciando un gran bien. Al final, Dios permite que todo suceda a fin de que su pueblo pudiera subsistir en medio de una hambruna de 7 años que aniquiló una gran cantidad de la humanidad del mundo conocido en esa fase de la historia. El Señor resguarda a su nación. ¿Y por qué resguarda a su nación? Porque resguardando a su nación, de la cual a la postre nacerían los 12 patriarcas, las 12 tribus, estaría igualmente resguardando el nacimiento generacional o toda la línea generacional del Mesías para que su nacimiento se diese en tiempo y en forma en la tierra. Entonces el Señor es providente. El Señor necesitaba a José en sus planes soberanos en Egipto. Y si fue a través de una venta indigna, si fue a través de ser un esclavo temporalmente, un preso en condiciones injustas, al final eso es secundario. El propósito de Dios se cumplió. Eso significa que Dios es providente. Es el poder de Dios gobernando todas las cosas. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Pero lo que frecuentemente desconcierta a las personas es la ocurrencia de situaciones adversas y que por supuesto son indeseables. A veces son cosas muy malas. ¿Alguien ha experimentado cosas indeseables en el curso de su vida? ¿Alguien ha experimentado cosas muy malas en el curso de su vida? ¿Ok? ¿Cuál es la inclinación cuando nos encontramos en esa fase de la existencia? Bueno, cuando estamos en situaciones de este tipo, nosotros solemos posicionar a Dios bajo la lupa de nuestro juicio incorrecto, bajo la lupa juiciosa de nuestro juicio limitado y de nuestro conocimiento insuficiente de todas las cosas que Dios permite, propicia o crea para un bienestar superior.
Cuando las cosas no nos marchan bien, hermanos, solemos poner a Dios bajo la lupa y comenzamos a cuestionar su cuidado, su amor, su protección, su poder. Si Dios me ama, si Dios me ama, si Dios cuida de sus hijos y yo soy su hijo, y si Dios es todopoderoso, no entiendo por qué me está sucediendo esto. ¿Te das cuenta? ¿Te has ubicado en algún momento en esa situación? Yo muchas veces. Si Dios me ama, si Dios me cuida, si Dios procura el bienestar de sus hijos, si Dios hoy es mi sustentador, es mi padre y Él me ama, ¿por qué entonces Dios está permitiendo esta situación en mi vida? La inclinación que tenemos de juzgar severamente las cosas que no nos son gratificantes nos lleva finalmente a juzgar al Dios soberano del universo, que finalmente Él acciona para que su mundo funcione como Él quiere que funcione. ¿De quién es el mundo, hermano? Y todo lo que en el mundo hay, ¿de quién es? Es de Dios. Hermano, ¿te das cuenta que no es nuestro mundo? No es tu mundo, es el mundo de Dios. Y todo lo que en el mundo hay, dice la Biblia, le pertenece a Dios. Significa que tu casa no es tu casa es la casa de Dios. Tus bienes no son tus bienes, son los bienes de Dios. Tu trabajo no es tu trabajo, es el trabajo que Dios ha provisto para tu vida. Tus bienes, hermano, le pertenecen a Dios. Tu familia no es tu familia, tus hijos no son tus hijos, tu esposa no es tu esposa. No me malentiendan, hermanos, por favor. O sea, sí es tu esposa, pero tú no eres el dueño de tu esposa, ni del destino de tu vida confluyendo en esa práctica conyugal. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Entonces, eventualmente lo que nosotros equivocadamente solemos hacer cuando nos encontramos en esas diversas circunstancias no deseables es juzgar a Dios por la forma en la que Él gobierna su mundo. Y en su mundo todo lo que existe es de Él. Nuestra vida no es nuestra vida, es la vida de Dios. ¿Te acuerdas de Job? Cuando él pierde en un solo día, ¿qué perdió Job en un día, hermano? Perdió sus posesiones, perdió sus animales, perdió sus esclavos y lo más triste y doloroso, perdió a sus hijos también. Lo perdió todo en Job 2:9. Y entonces cuando su esposa finalmente no logra soportar la crisis de esta pérdida masiva de beneficios, esta pérdida masiva y absoluta de condiciones y bendiciones, entonces juzga la situación de una forma incorrecta. Job 2:9 dice así: entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad, Job? ¿Aún te mantienes en integridad delante de Dios? No, más bien, deberías de maldecir a Dios y después de maldecir a Dios, morirte. Y él le dijo, como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. El juicio de Job era un juicio humano. Por supuesto, perder a sus hijos y perderlo todo en un día, hermano, era el peor mal que hasta ese momento él había experimentado y también su esposa. Entonces, desde el juicio humano, esta circunstancia no favorable, esta circunstancia maligna, él reconoce que proviene de Dios o fue permitida por Dios, y si Dios la propició, Dios la permitió, es porque Dios en su soberanía, en el gobierno de su mundo y en su mundo, su propia vida y la vida de sus hijos, cada esclavo, cada siervo y cada posesión, Dios tiene la soberanía y la determinación de hacer lo que Él quiera con su mundo y con todo lo que existe en el mundo, porque todo es de Dios. Y entonces, aun cuando sabemos que esto no fue un mal para Job, finalmente, él desde esa perspectiva doliente, temporal, dice, recibiremos de Dios solo el bien y no el mal. Y el juicio de Dios, el juicio de Job no fue pecaminoso. Dice que él no pecó con sus labios. Solemos pensar que el control de Dios se registra solamente cuando las cosas son favorables, hermanos, cuando las cosas nos son agradables. Es decir, un buen estado de salud, provisión suficiente, economía suficiente, estabilidad familiar, estabilidad y condiciones promisorias en los negocios. Pero esto solamente, hermano, habla de nuestra perspectiva humana del control. El control para el ser humano involucra el alcance y la permanencia del bienestar. Y cuando hemos alcanzado cierto nivel de bienestar y lo detentamos, es decir, nos mantenemos en estabilidad, es cuando decimos, todo está bajo control. Todo está bajo control. Pero ¿qué pasa para Dios, hermano? Bueno, la fractura de nuestro estado de bienestar de ninguna forma le lleva a verse en la pérdida del control de nada.
Que las cosas dejen de ser favorables para nosotros no significa que Dios haya perdido el control absolutamente de nada. No, hermanos, el control de Dios sobre todas las cosas no está sujeto a las cosas que mantengan el control para nuestros deseos o nuestros intereses. O dicho de otra forma, cuando las cosas salen de nuestro control, del control de nuestras vidas, Dios las tiene bajo su control soberano y universal. Porque Dios sigue controlando y gobernando su mundo. ¿De quién es este mundo, hermano? De Dios. Y todo lo que en él hay. ¿De quién son tus hijos? ¿De quién es tu esposa, tu esposo? ¿De quién es tu casa? ¿De quién es tu trabajo? Entendemos entonces que Dios puede disponer de sus cosas cuando Él quiera. ¿De quién era el edificio del cual salimos para podernos mudar a este nuevo local, hermano? ¿De quién era? Era de Dios. Es de Dios. Y Dios dispuso ese local para fines diferentes y el Señor nos ha trasladado a este otro local, que es su local, para los propósitos suyos, propósitos superiores. Entonces, tanto lo bueno como lo malo, hermano, nos enseña a constatar que Dios existe. Fíjate lo que dice Romanos 1:19. Dice así: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, nuestra conciencia de Dios es estimulada por las cosas creadas, por la tempestad. Pero la tempestad forma parte de la creación. Fer, ¿me subes un poquito más el volumen, por favor? Las cosas creadas, hermanos, involucran también la intempestuosidad de la naturaleza. Hermano, aquí en Uruapan hoy no es tan frecuente, ¿no? Pero era un lugar del país donde eventualmente las lluvias eran estrepitosas, eran tormentosas, eran fuertes las lluvias, granizadas impresionantes, ya no es tan frecuente, pero esas tempestades, hermanos, son controladas por Dios. Y tenemos que ver a Dios en la tempestad, pero también vemos a Dios en la calma. Vemos a Dios en la tempestad que destruye, vemos a tempestad en el fuego que consume, pero también vemos a Dios en la lluvia que mitiga el fuego. Eso es lo que significa la palabra cuando dice que en las cosas creadas nosotros tenemos que ver a Dios. Y a sus hijos las cosas buenas y las malas contribuyen a un bien superior, que es llevarnos a la imagen de Jesucristo. Cuando la Biblia menciona que Job, hermano, no pecó en su forma de hablar, entonces por deducción está asumiendo que su esposa sí pecó. Job no pecó, pero evidentemente su esposa sí pecó. Ahora, tendremos que hacer un análisis profundo sobre la vida de la esposa de Job, porque propiamente Job lo que le dice no es que ella fuese una mujer fatua, sino que como las mujeres fatuas había hablado. Podemos encontrar a una mujer en total estado de crisis, como cualquier madre le hubiera estado ante la pérdida de todos sus hijos y además de todas sus posesiones. Podríamos llegar a la conclusión de que no propiamente era una mujer fatua, o sí lo era, pero tendríamos que adentrarnos en un estudio agudo. Lo que podemos entender es que sí hubo un juicio equivocado, limitado, puso a Dios bajo la lupa. Y la evaluación final, la conclusión fue totalmente errada, fue totalmente equivocada. Ella se desvió del blanco y eso significa pecado, desviarnos del blanco. Por lo tanto, hermano, sí hubo pecado en la forma de hablar de la esposa de Job, pero no en la forma de hablar de este hombre. Las aflicciones y los sufrimientos siempre van a poner a prueba nuestra fe. Siempre, hermanos. Pero tenemos que recordar que entonces los sufrimientos y aflicciones dejan al descubierto el nivel de conocimiento que tenemos de Dios. Eso lo hablamos el domingo pasado. Nuestra fe es proporcional al nivel progresivo de conocimiento que tenemos de Dios. Porque ¿cómo se define la fe? La fe es creer en Dios y creer que Él les dice quien dice ser y que Él puede hacer todo lo que Él dice que puede hacer sin dar lugar a la duda, sin retroceder un centímetro por la duda. Eso es fe, pistis es en el griego. Y Hebreos lo define como la certeza de lo que espero, la convicción de lo que no veo. Entonces, hermanos, fe significa creer en Dios, creer que es Él justamente quien dice que es y puede hacer todo lo que Él puede hacer porque Él dice que lo puede hacer, pero la única manera de llegar a este conocimiento de Dios y depositar plenamente nuestra confianza en Él es conociéndolo. Entonces, las pruebas,
las dificultades dejan al descubierto cuánto conocemos a Dios. Gracias a Dios por las pruebas y las dificultades. Recuerden que hablábamos que cuando Dios prueba es para bendición de nuestras vidas. Pero Dios no nos prueba para Él enterarse cuál es el estado final del resultado de nuestra fe. Dios lo sabe, Él es omnisciente, Él tiene un preconocimiento, no hay nada oculto ante los ojos de Dios. No se trata de que Dios nos pruebe como lo hace un maestro evaluando a sus alumnos para identificar su nivel de conocimiento o interiorización del conocimiento, sino para que nosotros, hermanos, nos enteremos quiénes somos delante de Dios. Dios nos prueba para eso, para nosotros ver al descubierto de forma nítida cuánto le conocemos. Y si nosotros le conocemos y vamos progresando, entonces las tempestades de la vida terminan manifestando nuestra fe en el Señor. Nuestra fe en el Señor. Fíjate cómo en Romanos 11:22 Pablo lo dice. Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces, cuando vemos la historia de Job, brevemente, que estamos revisando, nos damos cuenta de que Job no atribuye falta de propósito en lo que sufrió. Él entendía que esto provenía de Dios. Él entendía que Dios lo había o propiciado o permitido, pero por cuanto provenía de Dios, no carecía de propósito. ¿Y qué dice Isaías? El primer versículo que leímos, que el Señor ha creado todas las cosas y las ha creado con propósito, para ser llenadas, saturadas de una razón de ser divina. Hay un propósito, Job lo entendió. Lo que él experimentó no le atribuyó despropósito en Dios. Y es lo que dice Romanos 8:28. Dios nos enseña, hermanos, que como personas redimidas utiliza todas las cosas, aun las más difíciles, para poder propiciar un bien en la vida de sus hijos. ¿Y cuál es ese bien? Ser cada vez más como Jesús. ¿Se acuerdan cuando nuestros papás nos decían, hijo, es que esto es para tu bien? ¿Alguna vez tu papá te dijo, hijo, esto es para tu bien? Bueno, pero sucede que cada ocasión que escuchábamos esa frase que tenía mucha sabiduría y mucha razón de nuestros padres, nunca era emitida para intentar justificar algo que nos era gratificante. Yo no recuerdo a mis papás dándome un regalo en Navidad, por ejemplo, o en mi cumpleaños, haciéndome una fiesta y diciéndome, hijo, esto es para tu bien. Porque mi contestación hubiera sido obvia y lógica. Claro que es para mi bien, me encanta una fiesta, me encanta estar con mis amiguitos, me encanta el regalo, me encanta esto. Pero cuando mi mamá me aplicaba una medicina, yo entendía, ¿verdad?, que ya venía la frase, hijo, esto es para tu bien. O cuando ejercían nuestros padres disciplina sobre nuestros cuerpos, necesariamente. Porque el azote forma parte de la formación, hermano. Digo, hoy como padres cristianos lo sabemos que tiene que ser aplicada con preceptos bíblicos, con sabiduría del Espíritu Santo, pero finalmente eran para nuestro bien, ¿cierto o no? O levante la mano quien no fue aquí disciplinado y no terminó siendo para su bien. ¿Quién nunca fue disciplinado físicamente por sus papás? ¿No? Diversas modalidades, la reata de la justicia, la chancla de la verdad, ¿verdad? Diversas modalidades, el pellizco de la virtud, ¿no? Y hermano, ¿quién está en un centro psiquiátrico porque mi mamá me pellizcó? Claro que cuando te pellizcaban no entendías, ¿cómo va a ser para mi bien esto, no? Este azote, ¿cómo va a ser para mi bien? Este reatazo, ¿cómo va a ser para mi bien? Y hermanos, muchos de nuestros padres ni siquiera eran cristianos, lo que implicaba que a veces había ciertos tipos de abusos en la impartición de la disciplina porque se involucraban las emociones convulsas de un momento de frustración paterna. Pero ¿quién está loco por eso ahorita, hermano? Yo no veo a nadie así. El cuarto oscuro no, el cuarto oscuro no. No, hermano, o sea, no. Imagínate cuánto obra para el bien de un niño que está bajo los principios de la instrucción bíblica, donde el azote necesario se da con sabiduría, pero sobre todo acompañado de la amonestación de la palabra, es decir, la disciplina que cambia la conducta y la palabra que transforma el corazón. Bueno, si esto hacen nuestros padres, y dice Dios que en condición de imperfección aún se equivocaban y aún los amamos y los honramos,
Imagínate la disciplina impartida en forma perfecta de manos de nuestro Dios. La prueba suministrada de forma perfecta de manos de nuestro Dios. Entendemos entonces que también va a obrar para nuestro bien. Y yo quisiera, y yo sé que esto el Espíritu Santo seguramente lo está haciendo en nuestros corazones, que en este tiempo de la enseñanza comienza a brevar a tu corazón aquello que no te gusta. Aquello que en este día no te agrada, no te gratifica, dices, es que estaría mejor sin esto, es que si no hubiera experimentado esto estaríamos mejor, es que si esto no lo estuviera sufriendo aflictivamente en esta mañana, yo me sentiría mejor, sería una persona más feliz, más realizada, con mayor alcance. Bueno, estamos aprendiendo que no necesariamente es así. ¿Qué significa entonces? Si todo lo bueno, pero también todo lo que a nuestra conciencia humana limitada es malo, ayuda a nuestra bien, significa que vamos a estar expuestos a muchas cosas, hermanos, a muchas cosas, pero nada nos va a acontecer que no sea para el bien de los hijos de Dios. Nada, nada. Nada va a acontecer que no tenga un propósito santo en la mente de Dios, para su gloria y para llevar adelante su reino en nuestro corazón y en el corazón de los demás. Un teólogo dijo en alguna ocasión: no existe una sola molécula que actúe de manera independiente en el universo. Y eso es verdad. Ninguna molécula, ningún átomo, ningún protón, ningún neutrón, ningún electrón, o las divisiones más simples a las que podamos llegar de los elementos básicos de la materia, ningún elemento básico, hermano, existe sin el gobierno de Dios, sin la soberanía de Dios. ¿Cómo tenemos que entender esto? ¿Cómo reaccionar ante esta verdad? Bueno, de entrada, sabemos que ante las vicisitudes no podemos reaccionar como la esposa de Job. Es decir, poniendo a Dios bajo la lupa y haciendo juicios fatuos, limitados, incompletos, insuficientes. No podemos reaccionar como la esposa de Job. Tal vez tú no has maldecido a Dios, ni le has dicho a alguien que deje de creer en Dios porque la suerte no te ha sonreído como tú deseabas, pero puede ser que sí hayas renegado en cierto nivel. Puede ser que haya una dimensión relativa de molestia, de indignación hacia Dios, o un sentir interno de injusticia por lo que estás viviendo. Tan solo el hecho de concluir es que no merezco lo que estoy viviendo, ya es colocar a Dios bajo la lupa de tu juicio crítico equivocado, porque pierdes de vista la providencia de Dios. Dios es un Dios providente. Entonces Él proveerá todo lo necesario, lo bueno y lo malo desde nuestra limitada perspectiva humana para su propósito. No actuemos como la esposa de Job, porque a veces vemos esos personajes en la Biblia reales, pero los vemos a la distancia para juzgarlos. Levantamos un dedo que señale y decimos: ¿cómo es posible que haya hablado así de Dios? ¿Cómo es posible que haya enunciado eso hacia su marido en el momento más crítico de su aflicción? Sin embargo, hermanos, muchas veces somos tipificados en estas conductas y en esos personajes, porque no entendemos lo que Dios está haciendo. Hermano, Job tampoco entendió lo que Dios estaba haciendo, pero jamás dejó de confiar en el control de Dios y en el propósito de Dios. El apóstol Pablo, a lo largo de su ministerio, también experimentó el sufrimiento: látigos, varas, piedras, rechazo de los de su propia nación, perseguido, difamado. Y en esa aflicción humana, cartas cruciales para la instrucción cristiana le fueron inspiradas por el Espíritu Santo en la cárcel. En la cárcel. Y cuando leemos, por ejemplo, la carta a los Filipenses, no podemos identificar el sufrimiento que había en el apóstol Pablo. No es identificable, no se denota, no se destaca. No podemos decir: mira qué nivel de sufrimiento estaba experimentando Pablo, hermano, no. Y sin embargo había sufrido de manera profunda. No se identifica el sufrimiento de ese momento, privado de su libertad, en una fría cárcel romana. Al contrario, se observa gozo, paz, la paz de un hombre que no es vencido por las circunstancias. Hace unas semanas iniciamos en miércoles una serie conjunta con la que estamos llevando, que por cierto la sugiero, hermano, que le estén consultando en el Facebook, esta serie sobre el silencio de la mujer en la iglesia. Estamos indagando en el contexto bíblico e histórico
sí de verdad los pocos versos que mencionan que la mujer tiene que permanecer en silencio en la congregación se refieren en todos los casos, bajo todas las circunstancias y en forma genérica a todas las mujeres en todas las épocas de la historia. Y estamos descubriendo cosas interesantísimas, hermanos. Gracias a Dios por ese estudio que el Señor nos está dando y que sin duda alguna nos ayuda a reivindicar a la mujer en nuestra perspectiva al nivel de la perspectiva gloriosa que Dios tiene de la corona de la creación que es la mujer. Pero estamos viendo otra serie también sobre la forma en la cual, la manera en la que nosotros nos relacionamos como cristianos define o destaca el nivel real de crecimiento espiritual. Hemos dicho que un hijo de Dios tiene que saber desarrollar relaciones de calidad. Tiene que saber revincularse con los hermanos que por alguna circunstancia adversa esto ha generado cierto nivel de distancia, complicación o división. Y veíamos cómo el apóstol Pablo, hermano, dedica toda una carta que le es inspirada por el Espíritu Santo para reconciliar a dos hermanos que se habían distanciado. Pero enfoca toda su atención en ese particular propósito, reconciliar una relación rota entre dos hermanos. Pero las condiciones de Pablo eran estas, hermanos, en aflicción, recibiendo información constante de los conflictos de las iglesias, con la carga de una enfermedad a cuestas, privado de su libertad, preso en Roma, y no le importan esas condiciones y se enfoca exclusivamente en reconciliar a dos hermanos que estaban además distanciados por más de 2100 kilómetros, hermano, la distancia entre Uruapan y Honduras. Y entonces Pablo y Onésimo hubieran podido decir, ¿sabes qué? ¿Para qué nos encargamos de esto? Porque para que yo viaje otra vez hasta allá, hasta Colosas, pues es tan larga la distancia que seguramente a Filemón se le va a olvidar que yo le robé. Dicho por Onésimo, bueno, no dijo esto Onésimo, pero ese era el conflicto. Onésimo, el esclavo de Filemón, le roba, escapa de Colosas porque la pena jurídica en contra de un esclavo que robaba era la pena capital, y llega a Roma donde estaba el apóstol Pablo preso, conoce a Pablo, le es predicado el evangelio, se convierte a Jesucristo y entonces es reenviado por Pablo con una carta diciéndole a Onésimo, te ruego que recibas a este hijo mío en la fe. Lo reconcilia. ¿Qué vemos en esto, hermanos? La importancia que tiene para Dios, y esto lo entendió Pablo por el Espíritu Santo, la importancia que tienen para Dios nuestras relaciones, porque nuestras relaciones reflejan la gloria de Dios. Somos llamados a que nuestras relaciones reflejen la gloria de Dios. Y vemos al apóstol Pablo enfocado en los asuntos eternos, dándole más peso e importancia que sus asuntos físicos, su aflicción. Porque él entendía que aún la aflicción tenía un propósito de bienestar de parte de Dios. Y una de las cosas sobrenaturales en la vida cristiana que afecta la mente y el razonamiento de las personas es que un cristiano, sin importar las condiciones o circunstancias en las que se encuentre, puede experimentar la paz. Hubo un concurso de pintura y el ejemplo ya se los he dado. Y el concurso era un pictograma, una pintura que reflejara en alguna forma la paz de Dios. Y la pintura que ganó es la de un pajarillo que se encontraba durmiendo plácidamente en su nido a 2 metros de distancia de una potente caída de agua, detrás de una cascada. Pero el pajarillo, hermano, estaba profundamente dormido. ¿Cuál es, digamos, la moraleja o la enseñanza de esa pintura? Bueno, la paz no consiste en vivir sin problemas, sino vivir detrás de los problemas en la confianza de que Dios los controla todos. ¿Tienes un problema? ¿Tienes un problema en esta mañana? ¿Quién tiene un problema en esta mañana? Qué problemáticos son, hermanos. Qué problemáticos somos, ¿verdad? Yo también tengo problemas en esta mañana, pero ¿sabes cuál es la diferencia? La diferencia comienza a distinguirse cuando entendemos que Dios tiene el control de nuestros problemas. ¿Sí entiendes esto? ¿Que Dios está al control de tu problema? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué la aflicción? Entonces, ¿por qué la desesperación? ¿Por qué sentirnos abatidos, olvidados de Dios? ¿Por qué establecer juicios no correctos de la soberanía de nuestro Dios? ¿Por qué? Porque nuestra visión es limitada. ¿Y por qué nuestra visión es limitada? Porque nuestro conocimiento de Dios tal vez no ha progresado hasta el punto de poder manifestar total confianza, sobre todo en los momentos difíciles. Hay momentos donde la fe es indispensable.
Para estos momentos es la fe. Yo se lo he dicho en consejería a no pocos hermanos a lo largo del tiempo. Hermano, para estos momentos es la fe. La fe es una especie de casa que le resguarda debajo de la tormenta. Pero usted no puede pretender edificar una casa en la tormenta. Tuvo que haber edificado esa casa para hoy que hay una tormenta en su vida. Entonces debemos de edificar fe. Solamente un cristiano puede experimentar esta clase de paz. Filipenses 1:7 dice así: Pablo, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Fíjate, una vez más, Pablo está sufriendo en la cárcel, pero ¿qué hace Pablo? Se está acordando de sus hermanos, se está acordando de ellos. Generalmente el sufrimiento y la tribulación nos llevan a lo contrario, hermanos, a encerrarnos en una esfera de autorresguardo egoísta y de búsqueda intensiva de Dios para obtener resguardo y seguridad para nosotros. Hermano, cuando la enfermedad está en mi cuerpo, cuando la aflicción está en mi casa, cuando la escasez está en mi alacena, por supuesto que si somos hijos de Dios, esto estimula nuestra búsqueda de Dios, pero generalmente nuestra búsqueda de Dios se centraliza buscando nuestro bienestar, la salida, la escapatoria de esa circunstancia adversa, salir lo antes posible de esta situación que no me es gratificante. Pero en Pablo vemos una persona que en su aflicción el enfoque es la vida de sus hermanos. O sea, él fue libre de esta burbuja que pudo haberlo secuestrado herméticamente, haberlo dejado encerrado en una caja de seguridad, sumido en su egoísmo, ahogado en su egoísmo. ¿Cuánto hemos desarrollado la capacidad de continuar velando por el bienestar de los demás, espiritual, físico, económico, en los momentos de nuestra aflicción? Como hijos de Dios somos llevados a realidades diferentes, hermanos, dimensiones de existencia diferentes, formas de relación entre nosotros diferentes. El egoísmo no forma parte de la vida cristiana, pero no conocer a Dios nos lleva a esto. A buscar a Dios solamente para poder resolver mi necesidad y mi situación. Pero Pablo, en medio de su aflicción, dice: todos los días los llevo en mi corazón, todos los días oro por ustedes. El verso 12, Filipenses 1, dice así: quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido, fíjate, él no describe, digamos, las cosas que le han sucedido, solamente menciona que le han sucedido cosas no muy favorables. Pero les dice: quiero que sepan que estas cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Te das cuenta cómo menciona la adversidad, pero inmediatamente le cambia el canal y en vez de comenzar a detallar la adversidad, comienza a abundar en información sobre cómo esa adversidad en los propósitos de Dios, siendo Dios un Dios de providencia perfecta, terminan apoyando al progreso de un propósito de Dios. Y entonces dice: han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal forma que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, fíjate, los hermanos cobraron ánimo en la prisión de Pablo, ahora se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¡Wow, hermano! Esto es el Evangelio vivo. Esta es la redención personificada. Así se vive la vida cristiana. Lo peor que pudiera sucedernos como hijos de Dios tendría finalmente que redundar para un bienestar mayor, para un bien superior, para un bien superior. Entonces él escribe esto porque habían quienes pensaban que la prisión de Pablo era un desperdicio para el Evangelio, que si Pablo estuviese libre, esto aportaría más al avance del Evangelio, pero no es así, porque en los propósitos de Dios, hermanos, siempre hay una llenura de sus razonamientos eternos, su inteligencia insondable, su sabiduría insondable. Entonces, hermanos, cuando los creyentes observaron el gozo de Pablo en medio de su aflicción, pues cobraron valor.
para hablar de Jesucristo, con más denuedo, sin que la idea de perder su libertad les amedrentara. Esto es tener casta, tener casta. No estamos a favor de la tauromaquia, por ejemplo, ¿no? De los toros. Yo me gustaba la tauromaquia antes de ser un hijo de Dios, hermano, porque yo no veía espiritualmente todo lo que representa, la crueldad, ¿verdad? Y hay quien dice, pues al final se va a matar al toro y se va a comer. Sí, pero pues no de esa manera, ¿no? Una tortura progresiva, no. Pero algo que a mí me llamaba mucho la atención era cuando un toro que daba una lidia impresionante, una lidia extraordinaria, y a pesar, fíjate, la fiesta de los toros se divide en en tres tercios, El primer tercio es cuando el torero lo torea con la muleta, ¿no? No, perdón, con el capote. Pero antes de que lo toreen con el capote, le bajan la intensidad al toro. ¿Cómo? Lo pican. Sale un hombre en caballo, ¿verdad? Con una lanza y es el picador. Y tiene que picar en el cuello al toro para que el toro comience a desangrar. Y entonces el toro se ve incentivado a avanzar, pero también comienza a disminuir su potencia. Después en el segundo tercio, que son las banderillas, al toro se le clavan 3 pares de banderillas que incrementan su nivel de sangrado. Y entonces ya cuando llega el último tercio, que es el toreo con la muleta, pues ya el toro ya lleva un nivel de disminución. Claro que está en adrenalina, pero con un nivel de disminución en su intensidad. Y es cuando sale el torero valiente, ¿verdad? Ya con un toro disminuido. Pero hay toros, hermanos. Hay toros de que a pesar de que los pican, les clavan las banderillas, hermanos, dan una lidia impresionante. Siguen adelante, siguen adelante, siguen adelante. ¿Y qué crees que hacen con esos toros? Esos toros los indultan. El juez de plaza saca un pañuelo blanco que significa que fue tan buen toro que no lo van a matar y se va vivo a los corrales porque tuvo una casta fuera de serie. Bueno, hermano, nosotros no somos toros, somos hijos de Dios, habitados por el Espíritu Santo. La adversidad tendría que hacer que salga la casta de un hijo de Dios. No que los cristianos seamos cristianos de chocolate. ¿Qué le pasa a un chocolate cuando lo dejas en el tablero de tu auto al mediodía? Se te derritió por completo y ahora tienes que llegar al refrigerador, al congelador, lo metes para que ya todo torcido se vuelva a hacer duro, ¿no? Ya perdió la forma. Ya hasta comerte un Carlos V, un Los Canto, como decía alguien, ¿verdad? Torcido ya. Pero así sucede muchas veces con la vida de los hijos de Dios. El primer calorcito nos derrite. Cuando el apóstol Pablo dice, mis prisiones no derritieron a los cristianos, sino que esto los alentó, los estimuló para ir con más casta a continuar predicando el mensaje del evangelio. ¿Cuál es tu experiencia? Mi experiencia con la aflicción. ¿Nos derrite o sacamos la casta como hijos de Dios? ¿Qué le pasó a Job? ¿Se derritió o sacó la casta? Sacó la casta. Hay quienes con tantito ya estoy triste. Es que nadie me quiere. Todos me odian. Mejor que me coma un pajarito. No, hermanos, no. Un hijo de Dios se crece fortalecido por Dios, no por el orgullo. No, sino por el poder de Dios. Él da esfuerzo al cansado y da fuerzas al que no tiene más ningunas. Entonces la pregunta ¿es tu gozo, es tu paz, es tu confianza en Dios en medio de la aflicción un factor que termina estimulando el evangelio? Un factor que te lleva a vivirlo más e inspira a las demás personas a vivir el evangelio. Es decir, tu sufrimiento es un anuncio elocuente a las personas que viven contigo del evangelio de la gracia, del favor de Dios, del cuidado de Dios, de la provisión de Dios, del entendimiento de la forma en la cual Dios actúa. Bueno, el Espíritu Santo se hace patente en la vida de un hijo de Dios. El cristiano lleno del Espíritu Santo se crece ante la aflicción y el sufrimiento con aplomo, con valentía. Mateo 5:13.
El Señor Jesucristo nos dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ya ves, por eso es tan salado, hermano, alguno diría, ¿no? No, pero no en ese sentido, ¿no? Como el mundo lo entiende, ¿no? No, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, o sea, la sal se puede hacer insípida. Hermano, ¿y qué pasa con la sal cuando ya no sazona? ¿Para qué sirve la sal? Para nada. ¿Cuál es la función de la sal? La sal es sazona y la sal preserva. Eso hace la sal, ¿no? La cecina, ¿cómo se preserva la cecina? No la asesina, no, la cecina. Ese corte de carne de res que a tantos nos gusta, ¿no? No la tienes que refrigerar porque se preserva a través de la sal. Entonces, esa es una de las funciones de la sal, preservar las condiciones de algo y sazonar. Eso somos llamados a hacer. Gente que sazone la vida insípida de un mundo que camina sin Dios, sin esperanza y sin fe. Y que por la palabra de Dios preserve también la vida de la gente. Ustedes son la sal del mundo, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la habitación. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué es lo que tiene que ser visto cuando estamos en aflicción? Nuestras buenas obras. Buenas obras. ¿Qué tiene que sacar a relucir el sufrimiento, la aflicción, la congoja, las situaciones no deseables, hermanos? ¿Qué tiene que salir a relucir? El poder de Dios sustentando nuestras vidas, bastando nuestra necesidad, llevándonos más allá de la adversidad, llevándonos a remontar las tormentas de la vida. ¿A través de qué? De las buenas obras. Una persona en aflicción que continúa haciendo las buenas obras es una persona que sazona la vida de los demás, ayuda a preservar la vida de los demás, ilumina y disipa la oscuridad y la tiniebla de la vida de los demás. Y a eso fuimos llamados. No fuimos llamados a no sufrir, no fuimos llamados a no experimentar aflicción, sino que en medio del sufrimiento y la aflicción, lo que se vea no sea nuestro dolor. No pongamos cara de agriedad, de limón, de insatisfacción, de tristeza, sino que continuemos haciendo las buenas obras de Dios. Así brillamos los hijos de Dios. Así sazonamos los hijos de Dios, haciendo lo que es correcto a pesar del sufrimiento. Mira, un ejemplo reciente. El trabajador que colocó el techo, el plafón, la tablarroca, Charlie, él es de Apatzingán. Lo trajimos porque de todos los presupuestos fue el más económico y ya teníamos probado que su trabajo era muy bueno. Él hizo lo mismo en la iglesia en Apatzingán y hizo un muy buen trabajo, gracias a Dios. Entonces lo trajimos y fuimos por él a Apatzingán. Vino con su equipo de trabajo, sus dos hijos gemelos. Bueno, parecían triates porque él y sus dos hijos eran casi igualitos, de verdad, súper parecidos. Pero qué capacidad de trabajo tienen este hombre, 35 años de edad, con dos hijos gemelos de 14 años, pero trabajaban de sol a sombra. Ahora, eso permitió que gracias a su generosidad, hermanos, las hermanas que contribuyeron con traernos alimento para comer o cenar, trabajando aquí durante estos días, nos permitieran compartir las cenas con ellos. Y entonces los llamábamos antes de cenar, ¿verdad? Los invitábamos, orábamos y departían con nosotros un tiempo. Y yo me daba cuenta de que sus hijos se nos quedaban viendo así como diciendo, qué gente tan rara esta, qué gente tan rara. Y Charlie también, el papá, se nos quedaba viendo así como que, ¿serán o no serán? Y de repente como ya comenzaba a conocer a los hermanos, ya se refería a los hermanos como hermano, y a mí, pastor, y aun cuando pedía material, no, es que el pastor necesita y que acá y que allá, así como si fuera hermano. Y yo me di cuenta de algo, o sea, el Señor me mostró, es que ellos están conviviendo de una manera en la que el mundo no convive.
¿Cuál es el ambiente de los trabajadores de la construcción? ¿Cómo hablan? ¿Cómo se comportan? ¿Cómo conviven? ¿De qué se ríen? ¿Cómo se bromean entre ellos? A veces no de las formas más finas, ¿verdad? Por eso creo que a las mujeres no les gusta mucho pasar por donde hay una construcción cuando van solas, porque 2 o 3 piropos de cierta intensidad no las libra nadie. No es agradable. Sin embargo, ellos estuvieron cercanos a nosotros durante 2 semanas. Y yo sé que ellos se fueron con un corazón impactado porque en esas 2 semanas no escucharon una sola maldición, una sola palabra altisonante, una sola broma pesada, pero escucharon risas, bromas, comentarios y se sintieron parte de la vida cristiana. Al final tuve la oportunidad de compartirles un poco más, invitarlos a la iglesia en Apatzingán y dijeron que iban a ir. Bueno, pues ojalá que vayan, ¿verdad? Pero así tiene que ser la vida del Hijo de Dios. Tiene que estimular porque somos sal. Tiene que preservar porque somos sal. Tiene que disipar tinieblas, obscuridades, porque somos luz. Somos luz. Saludos, hermana Luz. ¿Está usted allá atrás? Aquí tenemos una luz en la congregación, pero tendremos que ser muchas más. Todos, hermanos. Yo tengo una esperanza, ustedes saben, ¿verdad? Pero tendríamos que tener todos una esperanza. Filipenses 1:27 dice así: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a verles o que esté ausente, oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces, hermanos, ¿qué se requiere para poder llevar esa vida que entiende y comprende que nada es sin propósito, que todo tiene un sentido, que cuando Dios permite, propicia o valida las cosas que nosotros no desearíamos, hermanos, no deja de tener una llenura de la inteligencia y de la sabiduría de Dios, insondable y eterna, y por lo tanto, si Dios lo permitió, tiene una razón de ser, tiene un propósito, y todo propósito de Dios en mi vida es para bien, es productivo. ¿Qué requiere esa forma de vida? Firmeza. Por eso Pablo dice que oiga de ustedes que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Hermanos, se requiere firmeza para poder vivir con gozo. Firmeza. Y ya hemos estudiado qué es firmeza. Algo que está firme es algo que no se desplaza de su posición porque está firme. Cuando se construyó esta pequeña tarima a comparación de la que teníamos, ¿se acuerdan, hermano, que era un tarimón? Ahora es una tarimita, hermano. Pero bueno. Aquí hubiera quitado mucho espacio una tarima tan grande, ¿no? Por eso se decidió hacer así. Y, hermano, yo no sé cuánto pesaba todo ese fierro y toda esa tarima, ¿verdad? Pero pesaba muchísimo. Yo creo que no menos de 1 tonelada o más, no lo sé. Y cuando se pensó hacer esta tarima, hablábamos con los hermanos que le hicieron y decíamos, no hombre, esa rápido la vamos a mover y si se tiene que desinstalar, se desinstala rápido. Hermano, ¿sabes cuánto pesa esta tarima? Conmigo encima. Bueno, ya no tanto él, la verdad, ya no tanto. Pero hermano, sigue siendo una tarima firme, firme, porque tiene peso y el peso que tiene hace bien difícil que se movilice de su posición. Eso es firmeza. Se requiere firmeza, hermanos, para vivir con gozo en un mundo lleno de adversidad, donde las situaciones no deseables confluyen constantemente. Se requiere firmeza en nuestro conocimiento de Dios, firmeza en nuestra progresión en conocer a Dios. ¿Y cómo se adquiere la firmeza, hermano? Anclándote. Te tienes que anclar. ¿Y cómo te anclas? Incrementando tu peso y tu dimensión espiritual. A ver. Es imposible que todo el tiempo esté alegre. No, lo que usted me pide, nadie. A ver, ¿quién está alegre todo el tiempo? ¿Usted está alegre todo el tiempo? No. Y menos hoy en la mañana cuando me tocó despertarme. No, yo no estaba alegre. Yo no estaba muy alegre. Pero hay una diferencia, hermanos, entre el gozo y la alegría. La alegría radica en las condiciones favorables del entorno. Si las cosas de mi entorno de vida, de mis condiciones externas, son favorables, yo voy a estar alegre. Voy a estar alegre. Es decir, depende de los medios suficientes para subsistir. La alegría se da en la medida en la cual yo tengo cierto nivel de autonomía
para el bienestar de mi vida. Entonces estoy alegre. La alegría es provista por los estímulos favorables de nuestra existencia. Pero el gozo de Dios, hermano, no depende de las condiciones externas de tu vida, sino de la comunión con Cristo que tengas o dejes de tener. Si tú no tienes una relación firme con Dios, no va a haber gozo. ¿Qué es mejor, hermano, el gozo o la alegría? El gozo, por supuesto. Mira, yo puedo sentirme triste y continuar teniendo gozo, pero no puedo estar triste y alegre a la vez. O sea, se eliminan, ¿no? Se eliminan. Yo llego a la casa y se murió tu perro Fido. Pero te ganaste la lotería. ¡Ah, qué padre! ¿No? Entonces, los sentimientos van siendo intercambiables. Hay sentimientos que no pueden existir, pero el gozo es la condición que sustenta nuestras vidas sin importar los sentimientos. El gozo es lo que le da equilibrio a tu vida cuando viene una gran alegría. El gozo en el Señor te mantiene estable. El gozo en el Señor le da equilibrio a tu vida cuando viene una muy mala noticia a tu vida. El gozo te mantiene estable. El gozo es una condición de vida. Por eso dice, el gozo del Señor es mi fortaleza. Es un cimiento en la vida de los hijos de Dios. Nos da firmeza. Somos llamados a ser firmes, a cobrar dimensión espiritual, peso espiritual, para que no nos movamos fácilmente de nuestra posición. Filipenses 4:11 dice, no lo digo porque tenga escasez. ¿Qué significa esto? Que el apóstol Pablo experimentó escasez. ¿No? Hay quienes dicen, ¿no? Ya sabemos que es una falacia, es una mentira, es un falso evangelio cuando te dicen que un hijo de Dios ya no tiene por qué experimentar escasez. Es una mentira, es una mentira. Entonces tal vez aquí nadie será hijo de Dios, ¿verdad? No, hermanos, no. Pablo está diciendo, ¿no? O que te falta fe porque tienes escasez. ¿Qué? ¿Tú crees que le faltaba fe al apóstol Pablo? No. Y él dice, no les digo esto porque tenga escasez. En ese momento él tenía escasez, porque he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Entonces el contentamiento, hermano, no se encuentra incluido en el paquete de la redención. Yo soy redimido por la gracia, el efecto es eterno y es espiritual, pero el contentamiento, hermano, no viene automáticamente involucrado con la redención. La redención activa la vida espiritual dentro de ti y con esa vida espiritual hoy activa dentro de ti está abierta la posibilidad de desarrollar virtudes y valores cristianas, como el gozo, como el contentamiento. Pero el contentamiento y el gozo requieren de aprendizaje. ¿Qué tienes que aprender para vivir con gozo? Tienes que aprender quién es Dios. Progresar en tu conocimiento bíblico sobre Dios. ¿Y cómo adquieres este conocimiento creciente de Dios? A través de una comunión. Una de las cosas que Dios me permitió explicarle a Charlie, ese trabajador, y a sus hijos, es que no es lo mismo una religión que una relación. ¿No? Estamos acostumbrados a crear, es más, el cristianismo podría ser para algunos una religión más, creyendo que a través de cumplir con ciertos elementos rituales, eso es suficiente, es una religión. No, el Señor establece un vínculo, nos comunica, Cristo en la cruz es un puente que nos permite transitar de la condición pecaminosa y caída a una condición de santidad imputada por gracia cuando creemos en el Evangelio de la gracia y establecemos una comunión con el Padre. Esa ruptura, esa distancia, esa muerte en la que nos encontrábamos separados de Dios, se convierte en vida a través de Jesucristo. A través de Adán entró la muerte, a través de Jesucristo entró la vida. Eso es una relación. Hoy tenemos una relación, no una religión, hermanos. Cuando nosotros vivimos en esa relación constante con Dios, le conocemos. Y entonces cuando conocemos a Dios, estamos teniendo aprendizaje, estamos aprendiendo, conociendo a Dios, cómo vivir firmes en contentamiento y en gozo. Se tiene que aprender en la vida. Se tiene que aprender. A ver, se tiene que aprender en la vida a comer frijoles con tortillas y un poquito de arroz, es decir, morisqueta. Y creo que ya toqué una fibra sensible. No, la morisqueta no es un buen ejemplo porque
son frijoles con arroz. ¿Y cómo disfrutamos, no? La morisqueta. La primera vez que la probamos mi familia y yo no la disfrutamos mucho. No te digo dónde la comimos, pero sí quién la preparó. Nada, no. No, pero no nos gustó mucho porque la verdad estaba muy simple. Pero ya después, al paso de los años, y ya conviviendo con más hermanos y hermanas, pues nos dimos cuenta, oye, qué rica es la morisqueta, porque ya cuando le pones la salsita, el quesito, costillita o espinazo, ¿no? Lo que se le pone. No, pues eso ya es una buena morisqueta, ¿no? Bueno, en nuestro caso tuvimos que aprender a comer morisqueta. ¿Qué no te gusta, hermano? Generalmente, ¿qué no le gusta a la gente comer? ¿Y qué es lo que se come cuando a veces no hay muchos recursos? Por ejemplo, sardinas. ¿A alguien le gustan las sardinas? A muchos sí, pero creo que a una mayoría no. En algunos momentos en la infancia, cuando nos tocaba comer sardinas en casa, mi mamá es una mujer que Dios le ha dado una gran capacidad como maestra. Ella es maestra normalista de profesión, pero ella tiene un llamado a la enseñanza cristiana. Ella es maestra de la escuela bíblica del tercer cuatrimestre. Como todos los demás maestros de la escuela bíblica, tiene una gran capacidad de enseñanza. ¿Pero por qué menciona a mi mamá? Porque mira, cuando había que comer sardinas con tortilla, mi mamá nos hacía unas historias impresionantes. Cuando había que comer espinacas, nos hacía unas historias impresionantes. Cuando nos daba el hígado de bacalao, emulsión de Scott, nos hacía unas historias impresionantes que hacía que dijéramos, me la tomo, me lo como. Por eso yo no soy remilgoso con la comida, creo que se notaba, ¿verdad? Pero bueno, porque mi mamá nos enseñó a comer todo, pero nos lo presentaba de una forma en la que el aprendizaje era agradable, pero teníamos que aprender. Y la primera vez que yo probé sardina, me imagino que yo hice una mueca, pero después de oír la historia de mi mamá, yo dije, está rico. Disfrutaba la historia, aunque la comida no, hasta que terminé disfrutando la comida. Entonces, hermanos, hay cosas que se tienen que aprender. No vienen incluidas. El tener escasez es algo que se tiene que aprender. El comer bien, digamos, una comida un poco más, no sé, más acondicionada o hasta ostentosa, es algo que se tiene que aprender. Y el apóstol Pablo dice, yo aprendí a vivir con contentamiento, sea que tenga escasez o sea que tenga abundancia. ¿Qué significa? Que el apóstol Pablo tenía una fortaleza, estaba en gozo, esa era su fortaleza. Y por esa fortaleza, sustentando su vida, podía tener escasez y continuar siendo un hombre que reflejara la gloria de Dios, o tener abundancia, y esto no lo descabellaba, esto no lo desequilibraba, seguía mostrando y manifestando la gloria de Dios. En todo hay un propósito de Dios, hermanos. Se tiene que aprender. Proverbios 15:16 dice, mejor es lo poco con temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres donde hay amor que de buey engordado donde hay odio. Filipenses 4:12 continúa diciendo, sé vivir humildemente, es Pablo. Sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre. A ver, hermano, ¿es agradable tener hambre? Pero a veces tenemos hambre. ¿Y cuál es tu estado de ánimo cuando tienes hambre? Generalmente es de mal humor. Y es cuando la gente se irrita, se enoja, comienza a proferir palabras que tal vez si no son altisonantes, no son tampoco amables. Conductas que no son correctas. ¿Alguien se enoja cuando tiene hambre? Tenemos... Okay. Pregunté en términos personales, Hermano, es difícil tener hambre, pero la Biblia dice que tenemos que aprender a mantener el gozo a pesar de tener hambre. Estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. La necesidad y la abundancia son cosas que solamente el Señor nos puede enseñar a vivir, a experimentar y a sobrellevar para no perecer ni por la escasez ni por la abundancia. Entonces, hermano,
termina el apóstol Pablo en el capítulo 13, verso 13, perdón, entendemos ahora en el contexto a qué se refiere cuando dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que significa. O sea, el todo no es todo, porque el apóstol Pablo no podía volar, ¿verdad? Todo lo puedo y al infinito y más allá y ¡pum! Suelo al apóstol Pablo. No vemos esa escena. No se refiere a todo. Este todo se está refiriendo a este contexto, la abundancia o la escasez. El apóstol Pablo pasó por ambas experiencias, aprendió a vivir en ambas experiencias y en ambas experiencias mostró firmeza y gozo, contentamiento. Todo lo puedo. Es decir, en abundancia o en escasez, mi fidelidad al Señor será la misma, es más, será creciente. El reflejo de la gloria de Dios tendrá que crecer, la capacidad de sazonar y preservar la vida de la gente tendrá que crecer, la capacidad de disipar la tiniebla y la oscuridad en la vida de la gente en ignorancia de quién es Dios tendrá que crecer, porque soy luz y mis buenas obras tienen que verse siempre. Pero si pierdes el gozo, la paz, la tranquilidad en los momentos de adversidad, o si dependemos de las circunstancias para estar alegres, para estar felices, hermanos, no tenemos el gozo de Dios. Solamente tenemos emociones, pero las emociones no tienen equilibrio, estabilidad ni sustento porque no tienen el gozo de Dios. Y el gozo de Dios se aprende en comunión con Él, estudiando su palabra y meditándola, orando, viniendo a la congregación. Cristo entonces quiere enseñarnos que todo lo podemos en Él, que somos más que vencedores en medio de cualquier aflicción. Que nuestra estabilidad y ánimo para vivir se encuentran en la conciencia de su amor por nosotros, y ser conscientes de ese amor, conocer ese amor, es lo que echa fuera el temor de nuestras vidas. Pero el que no ha sido perfeccionado en el amor, entonces vive en miedo, vive en desesperación. Romanos 8:35, hermano, me estoy acercando al final, dice: ¿quién nos va a separar del amor de Cristo? Si no conocemos y aprendemos del amor de Dios, vamos a vivir en angustia todo el tiempo. Si no entendemos la magnitud, la profundidad, la anchura del amor de Dios, la dimensión del amor de Dios, vamos a vivir en un estado de indefensión, de angustia, de incertidumbre, hermanos. ¿Quién nos va a separar del amor de Cristo? Esto es lo que tenemos que aprender. ¿Tribulación o angustia? ¿Persecución o hambre? ¿O desnudez? ¿Peligro o espada? No, esto no nos puede separar del amor de Cristo, porque como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Jesús, Dios. Por lo cual estoy seguro de que, fíjate, aprendiendo el amor de Dios, conociendo del amor de Dios, podemos estar seguros de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuánto es indispensable para nuestras vidas redimidas aprender quién es Dios? Conocer de su amor, y esto nos va a dar gozo permanente, tranquilidad, estabilidad, equilibrio permanente, contentamiento permanente. Su amor eterno, hermanos, nos hace estar seguros. Por eso Dios le dice a Josué en 1:5, Josué 1:5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Esto es conocer a Dios, saber que nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, le dice a Josué, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. En Deuteronomio 31:6 dice así: sean firmes y valientes, no teman, no se aterroricen ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces llamó Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel: sé firme y sé valiente, porque tú entrarás con este pueblo en la tierra que el Señor ha jurado a sus padres que le daría, y se las darás por heredad. El Señor irá delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará. No temas ni te acobardes. No temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios, te fortaleceré, ciertamente te ayudaré,
sí, te sostendré con la diestra de mi justicia. Josué necesitaba conocer esto antes de iniciar el seguimiento de la encomienda que había comenzado con Moisés y que hoy transitaba hacia el interior de la tierra prometida a través de él mismo. Él no hubiera podido avanzar hacia la tierra prometida, conquistar un solo pueblo, si él no hubiera tenido este conocimiento del amor de Dios, del respaldo de Dios. Y este conocimiento y el respaldo le llevó a ser un hombre valiente y esforzado. Cuando Dios le dice, esfuérzate y sé valiente, no se lo dice en la base de algo insubstancial, ingrávido o inexistente o invisible. Se lo dice en la base de su palabra. Meditarás en este libro de la ley de día y de noche para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces todo te saldrá bien. Es decir, todo el propósito, todo mi propósito será efectuado a través de tu ministerio, Josué. Pero necesitas conocer más de mí cada día para que sepas que yo soy el que te fortalece, el que te esfuerza. Yo voy contigo donde quiera que vayas, yo te respaldaré. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Te voy a amar. Es decir, hermanos, no podemos avanzar en la vida con firmeza y valentía. No sacaremos la casta si no conocemos quién es Dios. Si no conocemos el amor de Dios. Entonces vendrá el hambre, la angustia, la persecución, la espada, la desnudez, y vamos a desfallecer. Nos va a pasar lo que al chocolate en el tablero de tu auto al mediodía, nos vamos a derretir. Tenemos que conocer a Dios para vivir con firmeza y jamás poner a Dios en la lupa de nuestro juicio crítico, limitado, incompetente, insuficiente, humano, obtuso, simplemente porque las cosas no están siendo como yo hubiera querido que fueran las cosas, porque me pasó algo que jamás esperé, porque estoy viviendo algo que nunca presupuesté. Mateo 28, 18. Y acercándose Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todo lo que yo les he mandado. Y aquí, el Señor no los hubiera podido enviar al inicio de la gran comisión, si no hubiera acotado, no hubiera terminado con este conocimiento. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. El Señor iría con ellos. Algo muy parecido a lo que le dijo a Moisés, a lo que le dijo a Josué. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está fuera de nosotros. Esta certeza que nos da el Señor cuando le conocemos, aprendemos de su amor, nos da entonces el aprendizaje para mantenernos firmes en gozo, en contentamiento, sin importar que las condiciones cambien, porque nuestro gozo es el cimiento, es una fortaleza. Entonces, si vienen noticias buenas, gloria a Dios. Si vienen noticias malas, gloria a Dios. El propósito de Dios se está efectuando a través de una forma o de la otra, de una fuente o de otra fuente. Permanecemos en la tierra, hermanos, para una misión muy grande y gloriosa, que es predicar el Evangelio, anunciar las virtudes de Cristo al mundo. Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta que este mundo deje de ser como lo entendemos y lo vemos, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, hermanos, cualquiera que sea la situación, cualquiera que sea la adversidad, cualquiera que sea tu enemigo visible o invisible, persona, agrupación, nación, bacteria, virus, epidemia, pandemia, todas estas cosas van a contribuir al bien supremo de ser a la imagen de Jesús. No somos la imagen del miedo, no somos la imagen de la angustia, hermanos, somos llamados a ser la imagen de Cristo. ¿Qué proyectamos? ¿Qué proyectamos? ¿Proyectamos a Cristo? ¿El carácter de Cristo? ¿O proyectamos nuestro miedo?
nuestra angustia, nuestra ansiedad, nuestro cansancio, nuestra amargura, nuestra insatisfacción. ¿Qué proyectamos? Es una respuesta que nos tendríamos que dar honestamente cada uno. ¿Qué estoy proyectando? Ahora, tal vez no todo el tiempo estoy proyectando algo negativo, pero hoy, ¿qué estoy proyectando ante esta situación? ¿Proyecto miedo o proyecto que conozco a Dios? Y por eso puedo mantenerme firme en gozo y contentamiento, aunque lo que esté viviendo no sea lo que yo desearía vivir en este momento. ¿Qué proyectamos? ¿Qué somos llamados a proyectar? A Jesús, la imagen de Cristo. Cuando entendemos que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios, a los que conforme a su propósito fuimos llamados, todo ayuda para un gran propósito, un gran bienestar, ser la imagen de nuestro Señor Jesús en la tierra. La iglesia es llamada a ser la imagen de Jesús. ¿Qué proyectamos? Vamos a orar. Bendito Dios, queremos pedirte perdón por constantemente estar poniéndote en una lupa defectuosa, con una lente defectuosa, por leer la vida con una lectura defectuosa. Somos llamados a leer como tú lees, ver como tú ves y juzgar como tú juzgas. Y solo conociéndote podemos alcanzar este nivel de percepción de la realidad. Dios mío, perdónanos. Fallamos. Juzgamos equivocadamente. Constantemente estamos buscando salir de las pruebas, de las adversidades. Y salimos quejándonos, molestos, frustrados, insatisfechos, cuestionando cosas que tienen lógica por nuestros cierros mentales, pero carecen de sentido espiritual. Señor, si tú me amas, Señor, si soy tu hijo, Señor, si tú me sostienes, ¿por qué entonces me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué estoy enfrentando esto que es tan difícil de sobrellevar? Señor, necesitamos conocerte. Necesitamos crecer en ti. Necesitamos aprender quién eres tú y tu amor por nosotros, del cual nada ni nadie nos podrá apartar. Bendito Dios, te amamos, te bendecimos. Ayúdanos a ser gente que crece, gente que progresa, hijos tuyos en los que logres distinguir tu carácter, Señor. Hijos tuyos que te reflejen a ti, sin importar lo que estemos viviendo. Porque así es este mundo, es un mundo caído, es un mundo que fue afectado letalmente por el pecado. Vivimos en un mundo difícil de vivir, pero que tú no has dejado de gobernar ni un solo día, porque tú eres un Dios de providencia. Es tu mundo, mi Dios, y tú lo gobiernas con sabiduría eterna, insondable, inteligencia inaccesible, a menos que tú nos reveles tu corazón, tu mente y tu sabiduría, de una forma, por supuesto, para nosotros limitada pero progresiva, en la medida en la que te busquemos. Ayúdanos a vivir por ti y para ti, glorificando tu nombre
proyectando tu luz, tu carácter, siendo sal y luz del mundo, confiados en tu amor, descansando en tu amor, para la gloria y la honra tuya, Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén.